Buenos días, hoy tendremos la segunda videoconferencia sobre cuentas nominales o de resultados. Bueno, compañeros, ¿con qué fin vamos a hacer esta videoconferencia? Con el fin de aclarar las dudas para el taller que tenemos para entregar el día 10 de mayo. Es muy sencillo, lo importante es que ya entendamos qué es la partida doble, cómo se hace un asiento en el movimiento del libro diario, cómo se asienta en el libro mayor o cuentas T, cómo se saldan las cuentas, el balance de prueba. Aquí ya vamos a hacer algo nuevo, que son seleccionar las cuentas de cierre, cerrar, determinar la utilidad del ejercicio, elaborar el estado de resultados y el balance general. Muy bien. ¿Qué son las cuentas de resultados? Las cuentas de resultados son las que tienen, que en el plan único de cuentas se inician por el código 4, 5 y 6. En este video iremos a trabajar las cuentas 4 y 5, que 4, todo lo que empiece por 4 en el plan único de cuentas lo vamos a determinar ingresos. Todo lo que empiece por 5 lo vamos a llamar gastos. Y 6, costo de ventas. Pero como les decía, inicialmente vamos a trabajar las cuentas de la 4, que son los ingresos, y la 5, que son los gastos. Muy bien, estas cuentas 4, 5 y 6 también las podemos llamar cuentas nominales, cuentas de resultado, cuentas temporales, porque se cierran al finalizar el periodo contable. Y cuando estas cuentas quedan cerradas, automáticamente podemos obtener la utilidad o pérdida del periodo. Entonces, miremos, ¿cómo definimos, cómo definimos los ingresos? Los ingresos es todo lo que la empresa recibe o le pagan por prestar un servicio. Sí, muy bien. Cuando la empresa o cuando vende mercancía, si es una empresa comercial, se contabilizan cuando la empresa vende mercancía o presta servicios. Los ingresos los podemos clasificar de dos maneras. Dependiendo su actividad económica, se van a ser ingresos operacionales. Y el ingreso operacional siempre lo tenemos que buscar por el código 41. Por ejemplo, Uniminuto presta servicios de educación. Entonces, ustedes buscarían en el plan único de cuentas un código que diga 416005. Entonces, de acuerdo al código de la empresa, entonces de acuerdo a la actividad económica de la empresa, buscamos un código que esté relacionado con lo que la empresa hace. Entonces, miremos, por ejemplo, en la plataforma tenemos, por ejemplo, cuando la empresa se dedica a la construcción, yo puedo decir 413005, preparación de terrenos, 413010, construcción de edificios y vías y construcciones civiles. O, por ejemplo, cuando es una empresa comercial, el código es 4135, pero si yo digo 413502 es venta de vehículos, o 413524, venta de textiles y calzados. O, por ejemplo, la 4145 aplica para las empresas de transporte y comunicación. Si yo digo 414505 es transporte por carretera, o si yo digo 414575, la empresa se dedica a prestar servicios de radio y televisión por cable. Y así sucesivamente, o si presta servicios de publicidad, 415555. Bien, y entonces, que nos quede claro, siempre ustedes yo siempre les tengo que decir a qué se dedica la empresa y de acuerdo a eso ustedes buscan un código que esté relacionado con lo que la empresa hace. Muy bien, cuando hablamos de un ingreso no operacional, son aquellos que no están relacionados con la actividad comercial de la empresa. Miremos un ejemplo, por ejemplo, Uniminuto. Uniminuto recibe ingresos por arrendamiento de cafeterías, papelerías. Eso no tiene que ver con educación. Entonces, para la empresa sería un ingreso no operacional. Dentro de los ingresos no operacionales tenemos los ingresos por intereses, los financieros, que son los intereses, los descuentos comerciales, las multas y recargos, sanciones de cheques devueltos, 421005 intereses, 421040 descuentos comerciales y así sucesivamente. Entonces, que nos quede claro, el ingreso es cuando nos pagan por prestar un servicio o cuando nosotros vendemos mercancía y nos pagan por ella. El gasto es todo lo contrario, es lo que nosotros pagamos por recibir el servicio. El gasto no es recuperable, pero se necesita para el buen funcionamiento de la empresa. Los gastos los podemos clasificar en operacionales de administración. Como dice su nombre, son aquellos que están relacionados con el área administrativa. Ejemplo,
sueldos del gerente, los honorarios del contador, el salario de la secretaria o el arrendamiento y los servicios públicos de la oficina principal. Cuando hablemos de un ingreso operacional de administración, siempre lo vamos a buscar por el código 5105, si estamos hablando de todo lo que relacionamos de la nómina. 510506 sueldos, 510527 auxilio de transporte, 510515 horas extra y recargos. O por ejemplo, cuando pagamos un arrendamiento, entonces 5120 son arrendamientos. Y si yo digo 512005, arrendamiento de un terreno, o el arrendamiento de un local, una oficina 512010, o si alquilamos un equipo de oficina 512020. O cuando pagamos servicios, los servicios son 5135, entonces ya especificamos si el servicio es de aseo y vigilancia 513505, si pagamos acueducto de alcantarillado 513525, o si pagamos energía eléctrica 513530, y así sucesivamente. Los gastos de ventas, como su nombre lo dice, están relacionados con el área de ventas. Por ejemplo, los sueldos del vendedor, las comisiones, el salario del jefe de ventas, el asesor comercial, el arrendamiento y los servicios públicos del punto de ventas. Ya los códigos, digamos que son relativamente igual, los 4 últimos, ¿sí? Pero ¿qué cambia? Cambia el 51 por el 52. Entonces miremos que en el otro el arrendamiento era 5120, aquí ya va a ser 5220, 522005 arrendamiento de terreno, 522010 arrendamiento de construcciones, por ejemplo una oficina, 522020 arrendamiento de equipo de oficina. Y miremos los servicios. En el anterior era 5135, aquí ya es 5135. Aseo y vigilancia, pues entonces con el 52. Acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, servicio telefónico. Entonces cambia el 51 por el 52. Entonces siempre en un ejercicio, en un taller, yo les tengo que decir si el gasto es de administración o es de ventas. Y los gastos no operacionales son aquellos que son ocasionales o fortuitos. Por ejemplo, cuando la empresa paga los gastos financieros como los gastos bancarios, 530515, 530505 gastos bancarios, cuando paga intereses, cuando concede un descuento comercial, o por ejemplo cuando hay una demanda, cuando tiene que pagar una demanda, una sanción, un litigio, 519505, 539520. Vamos a mirar. Miremos cómo es ustedes ya saben cómo registrar un activo, un pasivo y el patrimonio. Vamos a mirar cómo registramos nosotros los ingresos. Los ingresos, cuando yo presto un servicio, me entra el dinero, la plata me va a entrar, y como la plata que me entra es un activo, el ingreso de la 4 siempre tiene que quedar en el crédito. Entonces miremos acá, dice que el 15 de abril de 2014 la empresa presta servicios de telefonía y le consignan. Entonces miremos que la plata me va a entrar al banco, pero entonces ¿dónde me va a quedar el ingreso? Me va a quedar en el crédito. Digo 414560 si la empresa se dedica a prestar servicios de telefonía, entonces eso sería para ellos un ingreso operacional. Dice que el 2 de enero del 2015 vende mercancía y le pagan 3.000 y vende mercancía y la vendió a crédito. Entonces miremos que tenemos que las ventas es un ingreso operacional y como ese dinero no nos está entrando el dinero, es una cuenta por cobrar. ¿A quién? A clientes, código 130505. Entonces siempre el ingreso va a quedar en el crédito y la plata va a entrar en el débito. El ingreso por naturaleza siempre va a quedar en el crédito. Por aquí tenemos una nota, siempre que se contabiliza un ingreso se evita el activo que es el dinero o la cuenta por cobrar a favor de la empresa. Entonces siempre el ingreso nos tiene que quedar en el crédito. Los gastos, ya sabemos que cuando yo pago un gasto, ¿qué me va a salir? Me va a salir el dinero. Entonces, ¿dónde tiene que quedar el gasto de las 5? El gasto tiene que quedar en el débito. Entonces, miremos ejemplos acá sencillos. Dice que la empresa el día 23 de enero del 2015 paga sueldos administrativos por 3 millones en cheque. Entonces, debitamos el gasto por 3 millones y acredito el banco, ¿cierto? Muy bien. Miremos otro ejemplo. Estos son ejemplos. El día 20 de febrero paga publicidad y propaganda por 600.000 y el gasto es en efectivo.
Entonces miramos que debitamos el gasto de la 52, gasto publicidad, pero el dinero me está saliendo en el crédito. Muy bien. Que cuando estamos haciendo el ejercicio, estos son ejemplos, cuando estemos haciendo el ejercicio, ustedes hacen el libro diario tal cual se los he explicado. Normalmente hacen todo el libro diario con las fechas en el orden cronológico que hemos trabajado. Sí, seguir siempre el orden. Y teniendo en cuenta pues que si hay gastos operacionales, gastos no operacionales, ingresos operacionales, no operacionales, se va llevando todo en el libro diario. Luego, ¿qué hacemos? Asentamos todo tal cual se los hemos explicado. Asentamos en cuentas T y las saldamos común y corriente. Luego, ¿qué se hace? Se hace el balance de prueba. El balance de prueba es coger todas las cuentas, incluyendo los ingresos y los gastos, y se lleva al balance de prueba, al cual nos tiene que dar sumas iguales. Listo. Entonces, se hace el procedimiento tal cual lo hemos visto en las asesorías cuando trabajamos las cuentas 1, 2 y 3. Se hace el libro diario en el mismo orden, se hace el balance, se pasa a cuentas T, se saldan las cuentas y luego se hace pues, el balance de prueba. O sea, el procedimiento sigue igual hasta ahí, hasta el balance de prueba. Pero resulta que nosotros tenemos que coger las cuentas que tengan código 4 y 5 en este caso y tenemos que hacer los cierres. ¿Qué es cerrar una cuenta? Una cuenta se cierra es porque esa cuenta me tiene que quedar en cero. Y ahí es donde determinamos la utilidad y pérdida del ejercicio. Miremos, por ejemplo, acá. Yo les decía a ustedes que si yo tengo un ingreso por publicidad, el ingreso, cuando yo lo saldo la cuenta, me queda en el crédito. Pero si yo la quiero cerrar, la paso para el débito y la cuenta queda en cero. Si yo tengo un gasto, el gasto, digamos sueldo, está en el débito. Si yo lo quiero cerrar, lo paso para el crédito y la cuenta queda en cero. ¿Sí? Entonces así es que se cierran las cuentas. Pero resulta y acontece que yo, ¿contra qué cierro esas cuentas? Si el ingreso yo lo debité para cerrarlo, lo tengo que acreditar en una cuenta nueva llamada ganancias y pérdidas. Mírelo acá, los 3 millones de pesos. Lo cerré en el débito en la cuenta y lo acredito en ganancias y pérdidas. El gasto era débito, lo acredité, pero en ganancias y pérdidas. La nueva cuenta que yo abro, la debito, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Ganancias y pérdidas dice que el ingreso que se era de 3 millones en ganancias y pérdidas y el gasto era de 2 millones. ¿Qué pasó? Que el ingreso era mayor al gasto. Cuando el ingreso es mayor al gasto, tenemos una utilidad de 1 millón y esa utilidad me tiene que caer en el crédito. ¿Qué hago yo con esa utilidad? Esa cuenta ganancia y pérdida yo la tengo que desaparecer. Esa cuenta no la necesito para nada. Entonces esa cuenta la tengo que cerrar. ¿Y cómo la cierro? La cierro debitándola y la acredito en una cuenta nueva llamada utilidad del ejercicio. Esta utilidad del ejercicio sería una cuenta de la 36 del patrimonio. Supongamos que usted tenía un patrimonio de 10 millones de pesos y el código de esta cuenta es 360505. Si usted tenía un patrimonio de 10 millones de pesos, cuando hay utilidad, el patrimonio le incrementa en 1 millón de pesos, ya le quedan 11 millones de pesos. Pero ¿qué pasa cuando el gasto es mayor al ingreso? Aquí ya no se cierra la cuenta, ganancia y pérdidas en el crédito y evitamos una pérdida del ejercicio acá. Entonces, por ejemplo, esa pérdida me disminuye el patrimonio. Si yo tenía un patrimonio de 10 millones de pesos y tuve una pérdida de 1 millón, ¿en cuánto me cae el patrimonio? En 9. Entonces, miremos, por ejemplo, cómo se asientan las cuentas. Entonces, cuando ganancia y pérdida nos da saldo débito, eso sucede que los ingresos nos da, cuando los gastos son mayores a los ingresos, obtenemos una pérdida. En este caso, ganancia y pérdida se cierra acreditándola y debitamos una cuenta llamada pérdida del ejercicio. Miremos que aquí lo tenemos al contrario. Miremos, por ejemplo, que el ingreso publicidad es de 3 millones de pesos y lo cierro debitándolo. Y el gasto era de 4 millones de pesos, lo cierro acreditándolo y quedan en cero. Entonces miremos que en ganancias y pérdidas el ingreso quedó en el crédito y el gasto quedó en el débito.
Si yo voy a saldar la cuenta, me quedó ganancias y pérdidas en el débito. Y esta cuenta, ganancias y pérdidas, se cierra acreditándola y la debitamos en pérdida del ejercicio. Estos cierres se deben de asentar en un libro diario, que lo vamos a llamar comprobante de cierre. Entonces, miremos. El ingreso publicidad estaba en el débito o en el crédito. Estaba en el débito. Cuando yo lo cerré, lo debité. ¿Contra qué lo cerré? Contra una cuenta llamada ¿qué? Ganancias y pérdidas. Los gastos, cuando yo asenté el gasto y lo saldé donde estaba en el débito. Para cerrar, lo que tuve que hacer, acreditarlo, y debité una cuenta llamada como ganancias y pérdidas. Pero resulta que ganancias y pérdidas me quedó un saldo en el crédito. Me quedó, como no dio utilidad, el ingreso es mayor al gasto, me quedó una utilidad de 1.000.000 de pesos. Entonces yo quise con esa utilidad, la debité para cerrarla y el acredité en utilidad del ejercicio. Y nos da, pues, el comprobante nos tiene que dar sumas iguales. Entonces miremos el procedimiento. Primero, libro diario. Segundo, libro mayor o cuentas T. Tercero, saldo de cuentas. Cuarto, balance de prueba. Quinto, cierre de cuentas de resultados con el comprobante de cierre, que lo tenemos acá. Luego, después de hacer el comprobante de cierre, hacemos el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Es donde registramos las cuentas que se cerraron. ¿Cómo debe ir el estado de resultados? Primero, el nombre de la empresa. Segundo, la fecha inicial y fecha final del estado de resultados. Luego, la palabra estado de resultados. Luego, los ingresos operacionales, que son los que tienen código 41. A esos ingresos operacionales le resto las devoluciones en ventas si las hay. De lo contrario, coloco 0. A esto nos daría, si yo digo ingresos operacionales menos devoluciones en ventas, me va a dar un resultado que lo vamos a llamar ingresos netos. Como dice acá, se obtienen de restar los ingresos operacionales con las devoluciones en ventas. A este resultado que se llama ingresos netos le restamos los gastos operacionales de la 51 y 52, que son los gastos operacionales de administración y ventas. Y nos va a dar la utilidad del ejercicio o pérdida si el resultado que obtenemos nos da negativo. Sí, si es positivo, es utilidad. A esta utilidad operacional le restamos el ingreso no operacional y le restamos el gasto no operacional. El ingreso no operacional de la 42 y gasto no operacional de la 53. Entonces miremos el ejemplo. Aquí dice que la compañía del tren del tiempo al finalizar el mes de enero tuvo la siguiente información. Ingresos operacionales por venta de juguetería, 3 millones. Devoluciones en venta, 0. Los gastos operacionales de administración, que son los de la 51, hubo un sueldo de 4 millones y un arrendamiento de 3 millones. Dice que los gastos de venta, había uno de aseo y vigilancia de 1.200.000, un ingreso no operacional por intereses de 2 millones y un gasto no operacional o bancario por 1 millón de pesos. Cuando ya nosotros tengamos hasta el balance de prueba que nos dio sumas iguales, o sea, el balance de prueba nos dio sumas iguales, comenzamos a hacer los cierres. Si a ustedes el balance de prueba no les da sumas iguales, no pueden hacer cierres. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cogen primero cerramos los ingresos. Entonces, ¿yo qué hago con este ingreso operacional por juguetería? Estaba en el crédito, para cerrarlo lo debité. Teníamos otro ingreso por intereses, estaba en el crédito, lo debité. Y teníamos 3 gastos. Mire que este gasto de sueldos estaba en el débito, lo acredité. Teníamos un gasto de arrendamiento, estaba en el crédito, en el débito, lo acredité. Y teníamos uno de ventas de aseo y vigilancia, lo acredité. Y el bancario, que es el no operacional, está en el débito, lo acredité. Y yo cuando paso las cuentas para el lado contrario, esas cuentas quedan en 0. Entonces, ¿yo qué hago? Ya cerré las cuentas, pero miremos que los ingresos en la cuenta ganancias y pérdidas vuelven otra vez al crédito. El ingreso operacional quedó en el crédito y el ingreso no operacional quedó en el crédito. O sea, lo vuelven a donde estaban inicialmente. Lo sumo, queda 32 millones de pesos. Los gastos, cuando yo los cerré, los acredité, pero mire que en ganancias y pérdidas los debito. 4 millones de sueldo, de arrendamientos 3 millones, 1.200.000 de aseo y vigilancia, y el gasto bancario me da 1 millón. Sumo estos gastos, me dio 9.200.000.
Recuerden que si el ingreso es mayor al gasto, es una utilidad. En este caso, 32 millones el ingreso, 9 millones 200 el gasto. Saldamos la cuenta, mayor menos menor, el resultado se coloca al lado del mayor. 32 millones menos 9 millones 200, me quedó como el ingreso es mayor al gasto, esto es una utilidad. ¿Qué hago yo con esta utilidad que tengo acá en ganancia y pérdida? La cierro y me queda en cero, pero la acredito en la cuenta llamada utilidad del ejercicio. Y eso que acabo de hacer lo asiento en el comprobante de cierre. Los comprobantes de cierre se hacen el último día de cada mes. Entonces miremos, el ingreso antes de cerrarlo estaba en el crédito, en el cierre lo debito. Este ingreso estaba en el crédito, en el cierre lo debito. Los totalizo y me da 32 millones de pesos. Ya registré los ingresos. Los gastos estaban en el débito, para cerrarlos se acreditan. Sueldos, arrendamiento, aseo y vigilancia y gasto bancario. ¿Qué hago yo? Recuerden que digo, los totalizo y lo que me dé lo debito en ganancias y pérdidas. Recuerden que a nosotros nos había dado ganancias y pérdidas en el crédito por 22 millones 800. Entonces miremos que en el comprobante de cierre debito ganancias y pérdidas y acredito la cuenta llamada utilidad del ejercicio, que esta cuenta ya sería una cuenta del balance general que va sumando con el capital. Entonces miremos el estado de resultados. Miremos el estado de resultados acá. Dice siempre el nombre de la empresa, la palabra estado de resultados, nombre de la empresa, de qué fecha, dice que es de enero 1 a enero 31 del 2014. Entonces, ¿cómo empieza el estado de resultados? Primero, los ingresos operacionales. Le resto las devoluciones en venta, las facturas anuladas, que es 0, 30 menos 0, me da 30, que son los ingresos netos operacionales. A estos 30 millones, que son los ingresos netos operacionales, le resto los gastos de la 51, que son los de administración, que tenemos 4 millones. Le resto los de ventas, que son de la 52, que son 3 millones y 1.200.000. Entonces yo digo, ingresos netos operacionales menos 7, menos 8 millones 200, ¿cuánto me da? Me da 21.800, que sería la utilidad operacional. ¿Qué es una utilidad operacional? Es aquella utilidad que se relaciona con la actividad comercial de la empresa. Esta es la utilidad más importante del estado de resultados, que cuando un banco va a conceder un préstamo, ellos miran es la utilidad operacional, no la utilidad del ejercicio, porque la empresa está generando recursos por su actividad económica. A esta utilidad operacional le sumo los ingresos no operacionales, que son los de la 42, y le resto los gastos bancarios, que son gastos no operacionales. Entonces, 21 millones 800 menos 3 millones, más 2 millones, menos 1 millón, me quedó una utilidad de 22 millones 800. Al último subtotal, que fue la utilidad operacional, le sumé el ingreso no operacional y le resté el gasto no operacional y me da la utilidad del ejercicio. Entonces, muy bien. Y aquí ya luego, ¿qué se hace después de hacer los cierres? Se hace el balance general. Aquí dice que nosotros podemos tener, por ejemplo, en el balance general, vamos a tener las cuentas 1, 2 y 3. Supóngase. Bueno, algo que tengo que hacerles claridad. En el balance general, que son las cuentas 1, 2 y 3, deben llevar el mismo orden del plan único de cuentas. 11 disponible, 12 inversiones, 13 deudores, 14 inventarios, 15 propiedad, planta de equipo. En la del pasivo, 21 obligaciones financieras, 22 proveedores, 23 cuentas por pagar. Listo. Entonces miremos, por ejemplo, a nosotros nos dicen que ya sabemos que tenemos una utilidad de 22 millones de pesos. Muy bien, ¿de dónde sacamos los saldos del balance, para el balance general, del balance de prueba? Que son las cuentas 1, 2 y 3. Entonces nos dicen que en caja hay 10 millones, en bancos hay 80 millones, en cuentas por cobrar a cliente 10 millones, en autos hay 5 millones, en pasivos tenemos obligaciones financieras de 10 millones y una cuenta por pagar a socios de 30 millones. Supóngase que el capital inicial de la empresa fue de 42 millones de pesos, pero que tenemos una utilidad ¿cuál es la utilidad que acabamos de sacar en los cierres y en el estado de resultados? Que fue de 22 millones 800. Entonces, ¿cómo queda el balance general? Primero las cuentas de la 1, que es activos 1, entonces caja 10 millones, bancos 80 millones, de la 12 no hay inversiones de acciones, entonces pasamos a la 13 que es clientes 10 millones, 14 no hay inventario, entonces pasamos a la 15 que es autos. Totalizamos las cuentas de la 1 y me da 105 millones de pesos. Luego, ¿qué hacemos? Cogemos del balance de prueba las cuentas 21, 22, 23.
dice que tenemos una obligación financiera que es de la 21 de 10 millones de pesos, no hay de la 22, y que tenemos una cuenta por pagar a socios de 30 millones. Nos da 30, 10 más 30, más 40 millones de pesos. Y digamos que el aporte de los socios, supóngase que fue de 42 millones 200. A esos 42 millones 200 le sumo la utilidad del ejercicio, que da 22 millones 800. Entonces yo digo capital más la utilidad del ejercicio, que son 22 millones 800, me queda un patrimonio de 65 millones de pesos. ¿Cómo sabemos que el ejercicio procedimiento todo está bueno? Decimos, patrimonio es igual a activo menos pasivo, y nos tiene que volver a dar 65 millones de pesos. Si yo digo 105 millones de pesos menos 40 millones de pesos, me va a dar el patrimonio. ¿Y cuál es el patrimonio? La suma del capital inicial más la utilidad del ejercicio. Pasivo es igual a activo menos patrimonio y activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, cuando ustedes hagan el ejercicio completo que me van a entregar, debe contener el libro diario, el cuentas auxiliares saldadas o cuentas T, el balance de prueba, los cierres de cuentas 4, 5 y 6, en este caso sería 4 y 5, el comprobante de cierre, el estado de resultados y el balance general con las cuentas 1, 2 y 3 con su ecuación patrimonial. Ojo lo que les voy a decir, pónganme atención, todo lo que usted haga debe tener una bibliografía siempre. El nombre de la persona que lo hizo, en este caso yo hice la presentación, pero ¿dónde me apoyé? Me apoyé el libro de contabilidad comercial de la editorial McGraw-Hill, el plan único de cuentas Legis 2015. Miren muchachos que ustedes no se toman el atrevimiento de hacer la lectura de los libros virtuales. La actividad que ustedes tienen que entregar está explicada acá. Dice, buenas tardes, en este espacio pueden enviar el taller de la unidad 3 para comenzar a evaluar para terminar de evaluar para el segundo 35%. Aquí tengo un error. Ustedes para hacer esta actividad tienen que entrar al libro en línea, que lo tengo acá. Sí, tenemos el libro en línea. Ustedes entran al libro y con la lectura de ese libro deben de hacer el título en español e inglés. Hacer el resumen en español e inglés como lo estoy explicando. Para palabras claves, la introducción del tema incluye la justificación, que es el trabajo relevante y útil, el desarrollo del cuerpo del trabajo, conclusiones, que dice que se reformula el planteamiento inicial a la luz de las informaciones previstas en la exposición. Muy bien, ustedes, por favor, cero Wikipedias, cero Rincón del Vago y todos esos textos que a veces abordamos. Para eso les coloco yo esta bibliografía. Entonces ustedes dicen que deben de entrar a la página de hacer la lectura desde la 203 a la 215. Pues miremos, entramos al libro en línea y aquí buscamos lo que el profesor nos está pidiendo, que dice que desde la página 215, ¿cierto? Donde les digo, empiezan a hacer la lectura del libro en línea y con relación a eso ustedes hacen el trabajo. Entonces, por favor, cero Wikipedia, cero todo lo que estamos buscando, que a veces encontramos demasiada información, pero los libros que nos suministra la universidad es una bibliografía confiable, con la cual es un material muy valioso, muy costoso, para que ustedes complementen la formación que les está dando el docente. O sea que ustedes deben de hacer la lectura de los libros. Por eso los trabajos no han sido evaluados como realmente esperamos. Entonces, muchachos, entran al libro, hacen la lectura, aquí encuentran cada uno de los capítulos. Si ustedes quieren pegar la bibliografía como la tomamos, nosotros buscamos digámosle más acá, y podemos ¿qué? Citar el libro. ¿Cómo citamos el libro? Le decimos citar libro y copiamos esta bibliografía en el trabajo. ¿Sí? Y listo, la copiamos y esa es la bibliografía. Esta bibliografía se acomoda al formato APA. Espero que cada uno de ustedes se tome el trabajo de leer el libro que nos da la Universidad Contabilidad General, cuarta edición, por el maestro Fierro Martínez, Ángela, ¿sí? Y ya saben que tienen la información. No se queden con lo que el profesor les da cada 15 días.
porque si no, no estaríamos haciendo absolutamente nada, muchachos. Muy juiciosos. Ya con este tema, considero que ya hemos terminado de evaluar la unidad número 3. Y ya estén pendientes para el taller que deben de llevar impreso para el próximo domingo 7 de mayo. Listo. Muy juiciosos. Espero que les guste y les saquemos provecho a estas videoconferencias. Muchas gracias por su valiosa atención.